Buenas tardes. Estamos en la segunda fase de nuevo ingreso. Entonces, el tema que les voy a impartir es la temperatura. Mi nombre es Gustavo Adolfo Carranza Serrano. Eh, ¿Me escuchas, Gustavo? Gustavo, ¿me escuchas? Fíjate que no te escucho, Gustavo. No sé si los demás compañeros lo escuchan. Si me pueden escribir ahí en el chat para saber. A Gustavo no se le escucha, David. A ti sí, pero a Gustavo no. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí, Hoy hoy sí, sí. Sí, ya. hoy sí. Va. Ya puedes seguir. Vaya, perdón. Yo creo que fue mi error, fíjate, porque como he cambiado de compu, entonces está todo en inglés y creo que sin querer toqué algo que no era. Pero bueno, prosigamos. Creo que vos me quitaste el Sí, audio. sí, Ok. disculpa, pero Pero se dale. escuchó la presentación. O Eh, vuelvo a repetirla. sí, volvé por. Va, ok. Ok. Buenas tardes. Estamos en la segunda fase de nuevo ingreso. Entonces, el tema que me corresponde ahora se llama la temperatura. Mi nombre es Gustavo Adolfo Carranza Serrano, soy tutor de física y cualquier cosa, cualquier duda con respecto al tema me lo dicen o vamos a hacer pausas para contestarles algunas preguntas. Entonces, solo les voy a quitar la cámara porque si no el internet va a fallar. Ok. Disculpen. La temperatura. Como concepto de la temperatura tenemos que es de un cuerpo es la cantidad de energía interna que posee. Esta energía interna es debida a la suma de la energía cinética de la partícula del cuerpo, las cuales están siempre en movimiento. También la temperatura se origina en la idea cualitativa de caliente o de frío, la que percibimos mediante el sentido del tacto, cuando tocan alguna cosa caliente o cuando algo frío, ¿verdad? Esto nos indica si un cuerpo caliente tiene una temperatura alta o fría, de una temperatura baja. Puede ser medida con un termómetro, que es
el aparato para medir la temperatura, como todos conocen. El concepto de la temperatura es bastante utilizado porque modifica las propiedades de la materia, por lo que no puede pasar este hecho desapercibido. El efecto del calor sobre los cuerpos. Cuando damos calor a un cuerpo, variamos su temperatura y por tanto variamos su tamaño o su estado. Entre los efectos que produce son la dilatación es una. ¿Qué es la dilatación? Es el aumento del volumen de un cuerpo debido a que al calentarlo la partícula que lo compone se mueve más deprisa o ocupamos más espacio. Es, por ejemplo, si calienta una varilla de hierro, digámoslo así, y cuando miran que se está como comprimiendo o dilatando, eso le llamamos dilatación. Cuando ponemos, digamos, el hierro y, digámoslo, enfrente de una flama o fuego, no sé, y eso se va como comprimiendo, eso se le llama dilatación. O a veces va aumentándose. La dilatación depende de la naturaleza y el estado de la sustancia, como sabemos que es sólido, líquido y gas, ¿verdad? Entre los sólidos, en dilatación, se dilata menos porque su partícula está más estrechamente unida. Se usa junta dilatación para evitar que se deforme. Eso es lo que les mencionaba antes, cuando exponemos una varilla de hierro con respecto a fuego. En líquido tenemos que las partículas están menos unidas entre sí si se dilatan más. Por ejemplo, el mercurio de un termómetro sube porque se dilata. En los gases las partículas están muy separadas y se dilatan mucho al calentarlas. Por ejemplo, tenemos un globo aerostático. Otro efecto del calor sobre el cuerpo está la contracción, que es la disminución del volumen de un cuerpo debido a que al enfriarlo las partículas que lo componen se mueven más despacio y ocupan menos espacio. Entre los cambios de estados tenemos las sustancias que pueden existir entre los estados, como les mencionaba, está el sólido, el líquido y gas. El cambio de estos es la modificación en la forma en que se disponen las partículas de una sustancia. Los cambios de estado pueden ser como progresivo y regresivo. Entre los progresivos tenemos que se produce al suministrando calor y los regresivos producen desprendiendo calor. La temperatura y el equilibrio térmico. La ley cero de la termodinámica. ¿Qué es la ley cero de la termodinámica? La ley cero de la termodinámica se basa en la observación y su comprobación experimental. En términos se puede entender al definir dos conceptos, como contactos térmicos y equilibrio térmico. Los conceptos de equilibrio térmico y el contacto térmico se resumen en la ley la ley cero de la termodinámica. Se define la temperatura y la ley cero de la termodinámica se define como la temperatura como una propiedad termodinámica si un cuerpo se encuentra en equilibrio térmico con otro cuerpo. O sea que dos cuerpos A y B en equilibrio térmico entre sí están a la misma temperatura, es decir, el delta A va a ser igual a delta B, a la temperatura B. Medición de la temperatura. El estudio de la física no tendría sentido si no se realizan mediciones para explicar los diferentes fenómenos naturales que lo competen. En este caso, al estudiar la temática de la medición de la temperatura, se hace referencia a lo que es la termometría, que es la rama de la termodinámica encargada del estudio de la temperatura y por ende la medición de la misma. El concepto de termómetro tenemos que es el sistema indicador del equilibrio térmico entre él y todos los sistemas restantes. La lectura de este es la lectura de todos los sistemas en equilibrio con él. ¿Pregunta hasta ahorita?
David, si hay alguna pregunta ahí en mensajería, me avisas para no salirme de la presentación. Bueno, si tienen preguntas, pueden hacerla por mensaje o pueden activar su micrófono, como El ustedes micrófono. deseen. Pregunta, ¿cómo se mide la temperatura, Carla? Ok. ¿Cómo se mide? Por medio podemos ocupar también por medio del aparato que les había mencionado, que por el termómetro. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues vamos a proseguir si nadie tiene preguntas. Bueno, entonces Vale, proseguimos. vamos a seguir. Sí, vamos, seguimos. Sí. Ok. Propiedades termométricas. El termómetro, como les mencionaba, que es el aparato que mide la temperatura, es un dispositivo cuyo objetivo se hace evidente algunas propiedades físicas de una sustancia o sistema que cambia a medida varía la temperatura y este cambio es directamente proporcional al cambio de la temperatura. Es por ello que las propiedades termométricas son utilizadas como base principal del termómetro. Algunas de las propiedades se listan a continuación. Tenemos como por ejemplo, tenemos el volumen de un líquido, las dimensiones de un sólido, la presión de un gas a volumen constante, el volumen de un gas a presión constante, la resistencia eléctrica de un conductor y el color de un objeto. Todas estas las que les he mencionado son las propiedades termométricas. Bueno, ahora vamos a ver las escalas de las temperaturas, que son Celsius, Fahrenheit y Kelvin. En estas son tres escalas termométricas principales para representar numéricamente los cambios de temperatura. Los nombres de estas escalas son en honor a quienes los crearon. Estas escalas se describen a continuación. La escala Celsius. Esta escala fue creada por el científico Anders Celsius, quien tomó como punto de referencia el de fusión de hielo, valor 0, y ebullición del agua, valor al 100. A partir de la asignación del valor 0 y 100, se estableció el grado centígrado, o grado Celsius, que representa 1 sobre 100 de la escala establecida entre ambos valores. Tenemos a continuación la escala Fahrenheit. Es la propuesta por Daniel Gabriel Fahrenheit. Esta escala difiere en los valores establecidos como punto inicial y final de la escala de Celsius. Los nuevos valores son 32 Fahrenheit equivalente al 0 centígrado y 212 equivalente al 100 centígrado. Los valores de la temperatura se representan con el símbolo F. A continuación tenemos la escala Kelvin, creada por Lord Kelvin, quien consideró el tamaño de los grados en el mismo que la de Celsius, pero el cero de la escala se fija en el menos 273.15. Esto significa que la escala en Kelvin iniciará en 273.15, equivalente a 0, y 373.15 corresponde al 100 grados Celsius. O sea que cuando le digan que está a 0 Celsius, es igual que tengamos a 273.15 Kelvin. O cuando la temperatura esté a 100 Celsius o a 100 centígrados, lo que corresponde a Kelvin es 373.15 Kelvin. Aquí vemos un ejemplo de Celsius, el termómetro cuando está en escala Celsius, a Fahrenheit y en Kelvin.
que en la de Celsius se divide en 100 divisiones, o sea que en 0 a 100, 100 es cuando está el punto máximo. Y en Fahrenheit, perdón, cuando digan que es Celsius, está en 0, o sea que en Fahrenheit va a estar a 32. Y cuando les diga que está a 100 Celsius, está a 212, pero es en Fahrenheit. Y como les mencionaba, que cuando les mencionen que está a 0 Celsius, en Kelvin va a estar a 273. Y cuando esté a 100 Celsius, en Kelvin va a ser 373. Y las divisiones son en Fahrenheit 180 divisiones y en las Kelvin son 100 divisiones. Actualmente esta escala solamente toma un punto de referencia, el punto triple del agua, punto en el cual coexiste el equilibrio de las tres fases, tanto en las tres fases del agua, tanto sólida, líquida y gas. O sea que el punto de equilibrio, el punto triple, es cuando ya coexiste en las tres fases que le mencionaba, sólido, líquido y gas, que se tiene a una presión de 4.58 milímetros de mercurio y una referencia que no permite que existan valores negativos de temperatura. Las ecuaciones de conversión. Ahorita les voy a hablar cómo se obtienen las ecuaciones tanto en Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Para obtener las ecuaciones de Fahrenheit y Celsius, se representó con una gráfica que es Fahrenheit versus Celsius, que en Fahrenheit está en el eje de la Y y la temperatura de Celsius está en el eje de la X, donde la pendiente inicia con una intersección de 32 y hace una intersección a 212. Esta es la pendiente. Entonces, esto nos representa que, por ser un gráfico lineal, tiene la forma de y igual a b más la pendiente en x. Si y a la temperatura inicial de Fahrenheit y x la temperatura inicial Celsius y b a 32, que es la intersección donde inicia. Entonces, para sacar la pendiente, la ecuación es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, y y2 que es 212 y y1 es 32, donde inicia, perdón, y x2 es 32, es 32 y x1 es 0. Entonces a todo esto, cuando se realiza la operación, tenemos que 9 quintos, que es la pendiente, en ese caso, que es igual a 1.8. Luego, formando ya la ecuación con la forma del gráfico lineal, tenemos que 32 Fahrenheit, que es la B. Si sustituimos todos los valores a la forma de y igual a b más mx, tenemos que 32 es la intersección, ¿verdad? Más la pendiente que le hemos encontrado, que es 1.8 o 9 quintos, y va a ser la temperatura Fahrenheit y x va a ser la temperatura Celsius, como les mencionaba, que Fahrenheit está en el lado de la y Fahrenheit y Celsius está en el lado de la x. Y solo sustituimos a la ecuación lineal. Y reordenando, para encontrar la ecuación de la temperatura Fahrenheit, tenemos que solo reordenando la ecuación, ¿verdad? Y aquí obtenemos la ecuación de la temperatura Fahrenheit. Aquí, por así vamos a encontrar la temperatura Fahrenheit. Así como esta.
y también de la ecuación anterior. O sea, aquí solo vamos a, a, a despejar, perdón, temperatura Celsius, y así en esta ecuación podemos despejar la temperatura Celsius y obtenemos la temperatura Celsius, es decir, la vamos a encontrar. Es de la ecuación de la temperatura Fahrenheit. Entonces, tanto esta, que es la temperatura Fahrenheit, y esta, que es la temperatura, para encontrar la temperatura Celsius, estas ecuaciones vamos a utilizarlas. Ya voy a aplicar unos ejercicios para entender un poquito mejor. Para encontrar la temperatura Kelvin, ya está la ecuación, que la temperatura Kelvin es igual a temperatura Celsius más 273.15. Y de esta ecuación también podemos encontrar la temperatura Celsius de la temperatura Kelvin, solo despejando, ¿verdad? Y tenemos que, partiendo desde la ecuación de la temperatura Kelvin, podemos encontrar la temperatura Celsius, y queda como que temperatura Celsius es igual a temperatura Kelvin menos 273.15. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Si tienen preguntas, las pueden realizar a través de la mensajería. Ahorita se las activo. Te hicieron una cuando estabas explicando y dice... Ajá. Hay diferentes... Ya ahorita. Ajá, ok. Bueno, aquí estás viendo tú, ¿verdad? Ajá, ok. Hay diferentes clases de termómetros para medir las propiedades. Sí, hay diferentes. Pero sí, solo ahí sí te debo la diferencia. Pero sí, hay diferentes termómetros. El ejemplo desde el punto del gráfico. Entonces lo voy a volver a explicar eso. Ahorita voy a volver a explicar. Vaya. De aquí, de este gráfico, vamos a partir para encontrar la ecuación de la temperatura Fahrenheit y la temperatura Celsius. A partir de la ecuación lineal, porque lo que está dando la gráfica es un gráfico lineal, ¿va? Que aquí el 32 va a ser la intersección con respecto al eje Y. Entonces, ocupando la ecuación lineal, que es Y igual a la intersección que es B, más la pendiente en X, entonces tenemos que, para encontrar la pendiente, tenemos que la ecuación de la pendiente es igual a x2 menos x1 sobre x2 menos x1. Si vemos en el gráfico, para encontrar los valores de y2 menos y1, entonces y2 va a ser 212 y y1 va a ser 32 en Fahrenheit. Para encontrar los valores en X, tenemos que x2 menos x1. ¿Quiénes son x2 y x1? x2 va a ser 100 y x1 va a ser 0. Y x2 va a ser 0. Entonces, sustituyendo los valores en la ecuación de la pendiente, tenemos que 212 menos 32 sobre 100 menos 0, tenemos como resultado 9 quintos, que eso puede ser igual a 1.8. Ese es el valor de la pendiente. Vaya, tenemos la pendiente, y si lo sustituimos en la ecuación del lineal, que y igual a b más mx, entonces ya tenemos la pendiente, que es m. B ya sabemos que es 32, que es la intersección. Entonces ya formándolo con respecto ya al gráfico, que tenemos que Y, sabemos que la temperatura Fahrenheit está en el lado de la temperatura Fahrenheit, y X está en el lado de la temperatura Celsius. Entonces, ya sustituyendo, ya tenemos ya aquí ya encontramos ya la ecuación de la temperatura Fahrenheit por medio
por medio de la ecuación lineal. Ok, ya teniendo esto, ya podemos encontrar la temperatura, encontrar la ecuación de la temperatura Celsius. Aquí ya solo vamos a sustituir, perdón, despejar temperatura Celsius. Y aquí ya tenemos la ecuación de la temperatura Celsius, que es igual a 5 sobre 9 por la temperatura Fahrenheit, menos 32 grados. Entonces aquí ya tenemos la ecuación de temperatura Celsius. No sé si lo confundí o le saqué la duda. O sea, Claudia Ruiz me pregunta cómo se saca 9 sobre 5. Ok. 9 quintos se saca por medio de la forma por medio de la ecuación de la pendiente. Aquí les explicaba que por medio si vemos acá en el gráfico, 212, vemos que Y2, Y1 es 32, para X2 es 100 y para X1 es 0. Por medio de la ecuación de la lineal, ¿verdad? Y aquí vemos, solo sustituimos, ya tenemos 9 quintos. Si es solo sustituir valores, estamos bien, ¿verdad? Sí. ¿De dónde sale 212? 212. 212 es del gráfico. Ya por medio de ese gráfico vamos a encontrar, ya ese gráfico ya está dado para. Entonces por medio de ese gráfico ya encontramos todas estas ecuaciones. Si querés, proseguimos, Gustavo. Como seguíamos, la ecuación de temperatura Kelvin es igual a la temperatura Celsius más 273.15. Esta ecuación ya está dada. Y para encontrar, con respecto, a partir de la temperatura Kelvin, si queremos encontrar la ecuación de la temperatura Celsius, aquí solo despejamos, que es igual a temperatura Celsius, es igual a temperatura Kelvin menos 273.15. Y si queremos encontrar a partir de la ecuación de Kelvin a Celsius, tenemos que de Fahrenheit, podemos partir de Fahrenheit de 9 quintos por la temperatura Kelvin menos 273.15 más 32. Aquí es un despeje que hacen para encontrar de Fahrenheit, perdón, de Kelvin a Celsius. Entonces, a partir de la figura 1 se puede establecer que las siguientes relaciones de la proporcionalidad para cualquier temperatura T, ya sea Celsius, Fahrenheit, Kelvin, y el punto fijo de referencia correspondiente al punto de fusión de hielo, que es al grado 0 en Celsius, 32 en Fahrenheit y 273.15 en Kelvin. Entonces tenemos respectivamente que todo a partir del punto de fusión, esto va a ser igual. Entonces, tenemos que la temperatura en Celsius menos 0 en 0 sobre 100 y va a ser igual a temperatura Fahrenheit menos 32 Fahrenheit sobre 180 y esto va a ser igual a la temperatura Kelvin menos 273.15 Kelvin sobre 100. Esta es una ecuación que nos puede servir bastante. Aquí solo, digamos, si tú quieres encontrar de temperaturas Celsius, bueno, tener valores de temperatura Celsius y te piden temperatura Kelvin, aquí solo igualas esta ecuación, igualando a esta ecuación. Y ya podemos encontrar temperatura Kelvin, dado que te estén dando temperatura
un valor de temperatura Celsius. O también si de Fahrenheit, si te dicen te dan un valor de temperatura Fahrenheit y quieres encontrar una temperatura Celsius, solo igualas estas ecuaciones, esta y esta. El numerador representa cambio de temperatura, delta T, en cada escala, y el denominador indica el número de divisiones entre los puntos de referencia en cada escala. Vale, en este caso, aquí ya estamos implicando las deltas. Las deltas son a temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, partiendo de que el delta en Celsius puede ser acá temperatura en Celsius final menos temperatura inicial, igual acá en Fahrenheit, temperatura final en Fahrenheit menos temperatura inicial de Fahrenheit. Estos son los delta. Entonces, para esta expresión se ocupa para hacer conversiones de cambio de temperatura o diferencia de temperatura delta en las escalas estudiadas. Entonces hay un ejemplo que aquí que te dice que si la temperatura, igualando el delta temperatura Celsius sobre 100 es igual a temperatura Kelvin sobre 100, se tiene que luego que el delta temperatura Celsius es igual a temperatura Kelvin, y solo se despejan estas ecuaciones. Entonces se obtiene este valor, esta ecuación. Ya con todas estas ecuaciones ya dadas, ya podemos dar como inicio a los ejercicios. Vamos a explicarle el primer ejemplo. Primer ejemplo tenemos, la temperatura normal del cuerpo humano es de 98.6 Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura correspondiente a la escala Celsius? Vaya, te piden la temperatura de la escala Celsius. Y la que nos dan es la temperatura Fahrenheit. Venimos y de tantas ecuaciones que tenemos para convertirla, la que nos puede más indicada puede ser esta. Perdón. Podemos ocupar esta ecuación o también podemos ocupar esta ecuación igualando esta con esta. Hay bastantes formas de ocuparla. Entonces el ejemplo ponemos que temperatura Celsius es igual a 5 sobre 9 por la temperatura Fahrenheit menos 32. Y aquí solo sustituimos, ¿verdad? El 98 en Fahrenheit y ya operando el problema, ya tenemos que un resultado que la temperatura en escala Celsius del cuerpo humano se obtiene a 98.6 Fahrenheit, se tiene que a 37 en Celsius. Ese es el primer ejemplo. El ejemplo 2. El punto de ebullición del azufre es de 444.5 Celsius. ¿Cuál es la escala de la temperatura correspondiente en la escala Fahrenheit? Para encontrar de Celsius a Fahrenheit, tenemos la ecuación esta. La temperatura Fahrenheit es igual a 9 quintos por temperatura Celsius más 32. Sustituyendo valores, solo nos dan el valor de la temperatura Celsius, solo lo sustituimos en la temperatura Celsius. Entonces ya haciendo la operación que 9 quintos por 444.5
más 32, obtenemos que de Celsius a Fahrenheit tenemos una temperatura correspondiente a 832.1. Con respecto al ejemplo 3, dice, el oro se funde a 1336 Kelvin. Nos dice que el oro se funde a 1336 Kelvin. Y la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la temperatura correspondiente en Fahrenheit? Podemos encontrar, obteniendo esta ecuación, que la temperatura Fahrenheit es igual a 9 quintos por la temperatura Kelvin menos 273.15 más 32, sustituyendo ya valores, obtenemos que la temperatura Fahrenheit es de 1945.1. Vamos al ejemplo 4. ¿Todo bien hasta ahorita de los ejemplos? Aquí solo es de ir jugando con las ecuaciones que les expliqué, ¿verdad? Solo es de ir jugando, y cuál nos conviene más, si nos pide de Celsius a Kelvin o de Fahrenheit a Kelvin. Solo ir viendo cuál ecuación nos facilita mejor la operación, ¿verdad? O el problema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Tienen habilitada la mensajería por si quieren hacer preguntas. Básicamente solo es ir jugando con las ecuaciones, ¿verdad? ¿Cuál nos conviene? Sofía Rivera nos dice que cada temperatura tiene su valor. Sí, o sea, la ecuación ¿cómo se llama? La ecuación de cada temperatura, nos va a dar diferentes valores, dependiendo que nos pida. El ejemplo 2 y 3, vaya, ok. Mira, Gustavo, solo una cosa, porque ya lo explicaste, entonces hacerlo rapidito, porfa, por cuestiones de tiempo, porque ya va a empezar la otra videoconferencia. Hacerlo, por favor, lo más rápido posible, no te tardes como al inicio, ¿verdad? Okay. Más que todo, sustitución de ecuaciones no cuesta, entonces... Vaya. Y con el ejemplo 2 nos dice que el punto de ebullición del azufre es de 444 puntos centígrados. Y nos dice a una escala de Fahrenheit. Entonces la ecuación ya está dada. O como les mencionaba, ¿verdad? Que solo es de ir jugando con las ecuaciones. Entonces ya aquí pues, nos facilita bastante. Entonces ya tenemos el valor, el valor en Celsius, ya lo tenemos que es de 444.5 Celsius. Entonces aquí solo sustituimos. Y ya aquí solo operamos el problema. Y ya nos da el valor a esa temperatura, lo que queremos en Fahrenheit ya nos da el valor, ¿verdad? Que es 832.1. Y en el problema 3, igual ya nos están dando que el oro se funde a 1336 Kelvin y lo que queremos a una temperatura Fahrenheit. Entonces aquí ya solo es pura sustitución, ya solo sustituimos la temperatura Kelvin a la ecuación de temperatura Fahrenheit. Entonces ya tenemos el valor de temperatura Fahrenheit, que es de 1945.1 en Fahrenheit, ese valor. Entonces pasamos al ejemplo 4 por tiempo. ¿A qué temperatura de la escala Celsius y la escala Fahrenheit coincide a la misma temperatura numérica? Entonces este ejercicio nos dice que vamos igualando la temperatura Celsius a una temperatura Fahrenheit. Ya sabemos las ecuaciones, ¿verdad? Que la temperatura Celsius es igual a 5 sobre 9 por temperatura Fahrenheit menos 32. Esa es nuestra primera ecuación, correspondiente a la temperatura Celsius. Y la otra ecuación, que es la temperatura Fahrenheit, que es de 9 quintos por
temperatura Celsius más 32 es nuestra otra ecuación, ¿verdad? Sustituyendo ya valores de temperatura Celsius a temperatura Fahrenheit, en cualquiera de las expresiones anteriores, se tiene esta ecuación. Esta ecuación, perdón, la vamos a sustituir en esta ecuación. Y nos va a dar ya, sustituyendo esta ecuación, nos va a dar esta nueva ecuación. Entonces ya tenemos toda a temperatura Celsius. Entonces, ya teniendo toda la ecuación a temperatura Celsius, ya podemos, bueno, aquí tenemos toda temperatura Celsius. Aquí lo que en este apartado solo se hace un factor común. Sacamos temperatura Celsius por 1 menos 9 quintos. Esto va a ser igual a 32. Entonces, ya teniendo esto, ya solo despejamos temperatura Celsius y ya obtenemos la temperatura Celsius va a ser igual a menos 40 grados. Entonces, en ese valor de menos 40 grados, ambas escalas coinciden. El ejemplo 5. Un riel de acero se enfría a 70 a 32 centígrados en una hora. ¿Cuál es la variación de temperatura en grados Fahrenheit en ese mismo tiempo? Aquí es, cuando les diga ya 70 a 30 es un delta. Entonces, ese delta de temperatura es delta temperatura, va a ser igual a la temperatura final menos a la temperatura inicial. ¿Quién es nuestra temperatura final? Es 30 centígrados. Y la temperatura final inicial es 70 en una hora. Entonces, tenemos solo sustituyendo para encontrar el delta temperatura, sustituimos la temperatura final menos la temperatura inicial, que es 30 menos 70, y esto nos va a dar un valor de un delta, de una variación a esa hora de temperatura de menos 40. Entonces, nos dice que cuál es la variación de temperatura en grados Fahrenheit. Tenemos la ecuación de lo que les mencionaba antes de deltas, que es esta. Ocupamos esta ecuación. Buscando esta ecuación. Vamos a ocupar ok, entonces ya teniendo esa ecuación, ya solo despejamos que queremos que delta temperatura Fahrenheit que va a ser igual a la otra ecuación de temperatura Celsius. Entonces aquí solo hacemos un despeje y ya tenemos el delta temperatura en Celsius. Ya solo sustituimos valores y ya tenemos ya el delta temperatura Fahrenheit. Y eso correspondiente a la temperatura que disminuye en la escala Fahrenheit, que es 72, lo que nos dice el ejercicio. El ejemplo 6 dice, una pared del ladrillo refractorio tiene una temperatura interna de 336 Fahrenheit y una temperatura exterior de 73 Fahrenheit. El interior de 313 Fahrenheit y la temperatura exterior es de 73 Fahrenheit. Exprese la diferencia de temperatura en Kelvin. Cuando les digan que la diferencia es un delta, entonces lo que quieren aquí es una diferencia, o sea, un delta. Entonces vamos a las ecuaciones que les mencionaba. Primero encontramos el delta en Fahrenheit, que tenemos que la final, que en este caso podemos llamarle la interna. La interna va a ser la final y la externa va a ser la inicial. Y sabemos que un delta es la final menos el inicial. Entonces tenemos que 313 menos 73. Y tenemos un delta en Fahrenheit de temperatura de 240 Fahrenheit. Entonces sabemos que
que la ecuación que les explicaba de deltas. Entonces, esta ecuación solo vamos a sustituir la que encontramos de Fahrenheit, ¿verdad? Entonces, tenemos la temperatura en Kelvin, ya solo sustituyendo valores, tenemos ya la temperatura, la delta temperatura Kelvin, que es de 133.3 Kelvin. Tenemos el ejemplo 7. Una muestra de gas se enfría de menos 120 centígrados a 180, un delta. Expresa la variación de temperatura en Kelvin y en Fahrenheit. Entonces es un delta lo que nos están pidiendo también, porque es una variación. Entonces tenemos que el delta de temperatura en Celsius va a ser igual a temperatura final menos la temperatura inicial, que aquí en nuestra temperatura final va a ser 180, menos 180. Y la temperatura inicial va a ser menos 120. Aquí, ojo, cuidado con los signos también acá. 180 menos por menos 120 nos va a dar un resultado. Aquí menos por menos, nada más, ¿vale? Tengan cuidado con los signos, así. Entonces la delta temperatura en Celsius nos va a dar un resultado de menos 60 centígrados. Entonces, todavía no se acaba el ejercicio. En este caso, la temperatura disminuye en menos 60 centígrados. Si los valores de delta temperatura son positivos, significa que la temperatura aumenta. En este caso, la temperatura disminuye con este valor. Entonces, lo que queremos es la variación de la temperatura en Kelvin. Ahorita y después la temperatura en Fahrenheit. Primero vamos a encontrar la temperatura en Kelvin. Sustituyendo valores, tenemos que la delta temperatura en Kelvin, aquí sí se me olvidó poner la ecuación, pero es la ecuación de las deltas. Aquí solo van a sustituir y les van a dar este valor ya. Y para encontrar la temperatura en Fahrenheit va a ser igual a 1.8 por delta temperatura Celsius. Es igual, vamos a jugar con las ecuaciones de deltas, las que les decía que se igualan. Entonces ya tenemos el valor de delta de Fahrenheit, que va a ser menos 180. Y como el otro ejemplo tenemos, ejemplo 8, la acetona hierve a 56.5 Celsius y el nitrógeno líquido hierve a menos 196 Celsius. Exprese esta temperatura específica a las escalas Kelvin. ¿Cuál es la diferencia entre esa temperatura en la escala Celsius? Entonces primero lo pasamos a Kelvin y luego esa diferencia lo vamos a pasar a Celsius. Entonces primero nos dan en Celsius lo que hierve la acetona y lo que hierve el nitrógeno, que es la acetona hierve a 56.5 Celsius y el nitrógeno hierve a menos 196 Celsius. Entonces, primero para la acetona tenemos la ecuación de Kelvin, que de temperatura Kelvin va a ser igual a temperatura Celsius más 273.5. Esta ecuación ya la había mencionado, ya está dada. Entonces, aquí solo pura sustitución. Para acetona solo sustituimos las 56.5 Celsius y ya nos da un valor de temperatura Kelvin, nos da un valor de 329.7 Kelvin. Y en nitrógeno igual lo mismo. Solo vamos a sustituir en la ecuación esta, que es la que le mencionaba anteriormente de la acetona. Entonces solo sustituimos en esa ecuación menos 96 Celsius, que es lo que hierve el nitrógeno líquido. Y ya tenemos que en Kelvin hierve a este valor, a 77.2 Kelvin. Entonces ya teniendo
la temperatura en Kelvin de la acetona que hierve y la temperatura en Kelvin que nitrógeno líquido que hierve también. Y lo que nos pide es una variación en Kelvin. Entonces dice que se observa en ambos casos las temperaturas son positivas por ser la escala Kelvin una escala absoluta. Se obtiene que la diferencia entre delta de temperatura Kelvin es 329 menos 77.2. Entonces a este delta es el valor que ambas, la diferencia de temperatura, la diferencia que se tiene entre ambas, ¿verdad? Que es 252.5 en Kelvin. Y hasta allí. Perdón, solo quería decirte que quedan 5 minutos. Ya estuvo, ya. Ok. Ajá, hasta aquí finalizo el tema. Bueno. ¿Alguna pregunta en estos 5 minutos? ¿Preguntas? Ahorita les activo los mensajes. Sí, estas son ya, Tobar nos pregunta que esto es con fórmulas. Sí, esta es solo, como les decía, son fórmulas que algunas ya están dadas y otras ya se sacan desde el gráfico que les mencionaba. Y ahí solo hay de ir jugando, la verdad que solo hay de ir jugando. Eso sí, cuando les pregunte qué diferencias y cosas así, bueno, más que todo diferencias son deltas. Eso sí, cuando les pregunten eso, diferencias son deltas. Y se van a jugar con las ecuaciones de deltas. ¿Alguna pregunta? Estará en YouTube. No sé si ya han estado viendo el canal de la universidad. Entonces ahí mismo donde está el canal y están todos los demás, ahí va a estar. Sofía Rivera me dice, ¿cómo identificaría las ecuaciones de delta? Como les mencionaba, a veces te preguntan cuál es la diferencia en Kelvin y te dan ya la final, te dicen de 30 a 70 grados. Entonces esas sí ya son deltas. Dice, podría poner la fórmula de delta para que tomarle una foto. Ahorita ya te la pongo. Y el delta también tiene un símbolo, que es como un triangulito. Ahorita Ajá, van a ver. también. Entonces, si tiene el triangulito, ustedes saben que le está pidiendo un delta, que es una diferencia. El delta se puede ocupar para masa, para temperatura, para todo, y al final es lo mismo, diferencia de la unidad que estén midiendo, ¿verdad? En este caso es temperatura, pero el delta realmente son diferencias de unidades. Entonces, en este caso es temperatura, es diferencia de unidades, y es el triangulito que aparece en las fórmulas. Aquí está, esta es la ecuación de delta. Te pueden preguntar, esa es otra palabra que les pueden decir también. Diferencias o variaciones son lo mismo que les digan deltas. O cuando te dicen de temperatura de tal a tal, digamos de 30 a 70 grados. Ahí ya van a ocupar deltas. Esta es la ecuación de deltas. Si te dicen como les decía anterior, perdón, si te dicen que te dan un valor de Celsius, de una temperatura Celsius, y te piden a Kelvin, entonces pueden ocupar esta de esta temperatura Celsius sobre 100 igual a temperatura Kelvin sobre 100. Y hacen las variaciones y así ya se van a esta ecuación. Ahí está el link que les pasé, es el del canal de YouTube para que vean más videos de más temas. Ahí está completísimo, así que cualquier cosa yo los invito a repasar por ahí para que pues salgan bien en el examen. Y pues si no hay más preguntas, creo que aquí nos quedaríamos, Gustavo, y muchas gracias.